Cuando tenía 18 años, mis amigos, Sara, Mark y yo sentíamos curiosidad por lo sobrenatural. Habíamos escuchado en la escuela que la tabla Ouija podía usarse para hablar con espíritus. Pensamos que no perdíamos nada con intentarlo, parecía lo suficientemente inofensivo, así que decidimos probar. Un fin de semana nos reunimos en casa de Sara. Mark había comprado una tabla Ouija en una tienda, no estoy seguro exactamente dónde. Como la compramos en una tienda normal, no creíamos que fuera a pasar nada especial, así que nos lo tomamos con calma. Apagamos las luces, encendimos algunas velas y esperamos hasta las 12 de la noche. No sé por qué, pero simplemente me pareció apropiado que todos pusiéramos las manos sobre el tablero Ouija, con los dedos tocando la planchette. Sara comenzó preguntando: ¿hay alguien aquí? Y para nuestra sorpresa, la planchette se movió. No estábamos seguros si Sara o Mark la estaban moviendo, así que hicimos más preguntas, como ¿cuál es tu nombre? La planchette deletreó Rebeca. Ninguno de nosotros conocía a ninguna Rebeca. Fue entonces cuando las cosas se empezaron a poner raras. Empezó a revelar cosas que no debería saber, detalles personales de nuestras vidas que nos inquietaron. No podía creerlo, ¿cómo podía saber de mi perro que murió cuando yo tenía 6 años? El ambiente cambió, se volvió frío y sentimos como si alguien nos observara. Preguntamos temblorosos, ¿eres un buen espíritu? El planchette se movió lentamente hacia la palabra no. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Balbuceamos un adiós y tratamos de retirar las manos, pero el planchette se resistía. Seguía volviendo hacia la aterradora palabra no. Nos sentíamos atrapados. Un nudo se formó en nuestros estómagos. Entonces, empezó a deletrear. M-U-E-R-T-E. El miedo se transformó en terror. No sabíamos qué hacer, no queríamos enfadar a nada, pero tampoco podíamos entender lo que estaba pasando ni ver qué nos acechaba. Escuchamos susurros como voces lejanas. La piel se me erizó por completo. Sara dijo que teníamos que quemarlo, así que lo hicimos. Pero el fuego se apagó, como si la tabla no quisiera ser consumida. El pánico se apoderó de nosotros, una sensación terrible nos invadía. Las sombras en la habitación parecían bailar, intensificando nuestro miedo. Deseábamos huir, pero algo nos retenía. Escuchamos pasos, pero éramos los únicos en la casa. Nos abrazamos, intentando mantener la calma. No sabíamos qué creer ni qué hacer. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, asfixiándonos. Agarramos una vela y su luz parpadeante nos ofreció un poco de consuelo. El tiempo transcurría lento, las sombras se desvanecían conforme se acercaba el amanecer. Estábamos exhaustos, agotados por la experiencia. Cuando llegó la mañana, hicimos una promesa: nunca más volveríamos a tocar ese tablero Ouija. El recuerdo de esa noche aún persiste. Ahora, con 46 años y siendo madre, agradezco que salimos de allí relativamente ilesos. Esa experiencia me enseñó que algunas cosas es mejor no tocarlas y que la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros. En la secundaria, mi amigo Jake y yo nos considerábamos góticos y teníamos una actitud muy rebelde. Una noche de Halloween, estábamos aburridos y decidimos hacer algo espontáneo. Jake tenía una vieja tabla Ouija, así que optamos por ir al viejo cementerio y probarla. A pesar de escuchar rumores de que el cementerio estaba embrujado, no creíamos realmente en esas cosas espeluznantes. Nos encontramos al anochecer, entrando a hurtadillas por las rejas del cementerio. El aire estaba frío y la luna proyectaba sombras inquietantes, creando el escenario perfecto para una aventura de Halloween.
Colocamos la tabla ouija sobre una lápida plana, y Jake sonreía como un tonto de la emoción. Con nuestros dedos sobre la planchette, pregunté si había alguien allí que quisiera comunicarse con nosotros. Para nuestra sorpresa, la planchette comenzó a moverse, deletreando lentamente hola, seguido por el sonido audible de un pequeño guijarro cayendo de una lápida cercana, enviando escalofríos por nuestras espaldas. La curiosidad nos pudo más, y seguimos haciendo preguntas. La entidad se identificó como Samuel y empezó a revelar detalles inquietantemente precisos sobre nuestras vidas que no debería haber sabido. El miedo empezó a apoderarse de nosotros mientras la atmósfera del cementerio se volvía más pesada y el aire más frío. El asunto se tornó oscuro cuando Samuel deletreó, fuera, y peligro. El aire se heló instantáneamente, y las sombras parecieron cobrar vida, acompañadas de susurros y pasos que se sentían inquietantemente cercanos, a pesar de estar solos en el cementerio. A pesar del miedo que nos paralizaba, intentamos terminar la sesión, pero el planchette se negaba a moverse. El pánico se apoderó de nosotros cuando deletreó, sígueme. Sintiendo que no teníamos otra opción, agarramos la tabla y corrimos, con la sensación de que algo nos perseguía a través del cementerio. Cuando llegamos a las rejas y las cruzamos, un fuerte estruendo nos paralizó y una figura en la entrada nos sumió en el más puro terror. No paramos de correr hasta llegar a la casa de Jake, con el corazón en la boca y sin aliento. Mirando atrás, nos dimos cuenta de que habíamos escapado por los pelos de algo aterrador aquella noche de Halloween, dándonos una lección valiosa. Hay cosas que es mejor no tocar, independientemente de si se cree en ellas o no. Hoy en día rara vez hablamos de ello, pero jamás olvidaré esa persecución fantasmal en el viejo cementerio. He tenido muchas experiencias paranormales a lo largo de mi vida, y se las he contado a otras personas a lo largo de los años, pero nunca las había escrito antes. Supongo que estas publicaciones son mi manera de registrarlas, aunque sea solo para mí. En fin, aquí está mi historia. Es larga, así que me disculpo de antemano, tiendo a divagar, pero recuerdo esto con increíble claridad. Cuando tenía alrededor de 11 años, fui al lago Tahoe durante el verano con mi mejor amiga, a quien llamaré Emma, los padres de Emma y su hermano menor. Nos alojamos en una cabaña durante una semana aproximadamente. Emma y yo nos aburríamos fácilmente, esto era en los 80, así que no había internet, y ni siquiera creo que tuviéramos HBO. Su madre sugirió que buscáramos un juego en el armario de la cabaña, y allí encontramos un tablero Ouija. Siendo niñas de 11 años, lo abrimos más rápido de lo que puedes decir están aquí. Siento que debería mencionar que mi madre y mi abuela usaban tableros Ouija y cartas de tarot, así que eso sumado a las muchas experiencias con fantasmas que he tenido desde niña y sigo teniendo, hizo que mi cerebro viera un viejo y polvoriento tablero Ouija y pensara: genial, vamos a usarlo. Emma y yo contactamos con 3 espíritus, todos ellos niños. La primera era una niña de unos 10 años, creo, sin revelar demasiados detalles, había sido una pequeña estrella infantil que falleció en un accidente. Nos dio detalles que solo supimos más tarde cuando lo investigamos. Recuerdo que me agradaba mucho y pensaba que habríamos sido amigas si estuviera viva. Eso me pesó mucho, la culpa del sobreviviente, cuando yo ni siquiera había estado en el accidente, pero recuerdo sentirla. Aún así, la vibra que emanaba de ella era tan amorosa y pura, como una niña normal pero también literalmente un ángel. La llamaré Jane. Luego, Emma y yo contactamos con otros 2 niños. No recuerdo sus nombres, pero el niño era mayor, quizás de 12 o 13 años, y había fallecido en la década de 1970 o principios de la de 1980, según lo que pudimos adivinar. También había una niña pequeña, creo que de unos 8 años, que era de la década de 1870.
Recuerdo pensar que era como una niña de la pequeña casa de la pradera. El niño parecía cuidar de la niña, creo que porque era mayor, y nunca supe cómo se emparejaron, pero los tres interactuaban entre sí cómodamente. Suena extraño, lo sé. En ese entonces, yo tenía una cámara antigua, de las que usaban rollo y había que revelar, les dijimos que se sentaran en el sofá, supusimos que tenían forma de hacerlo, y les tomé una foto. Ahora, lo que voy a decir es algo que espero probar pronto. Tomé la foto, y en ella se puede ver claramente a dos de ellos. El niño, vestido con una camiseta con un logo playero y shorts definitivamente de alrededor de 1980, con un margen de 1 o 2 años. La niña sentada a su lado llevaba un vestido de manga larga que le llegaba a los tobillos y un gorro. Se apoyaba en él como si fuera un hermano mayor, y él siempre parecía tomarse muy en serio su papel de protector. Nunca contactamos con ellos por separado, pero sí lo hicimos con ellos juntos, sin Jane, y viceversa, lo que significa que estos dos nunca se separaban. No creo haberme dado cuenta de eso hasta ahora. Le mostré la foto a mi mamá, y ella la guardó. Nunca la volví a encontrar. Mi esperanza es que de alguna manera haya guardado los negativos del rollo para poder volver a imprimirlos. Pero la verdad es que he buscado a lo largo de los años y no la he encontrado, así que no lo sé. Sé que es una afirmación muy grande, así que ignóralo si eres escéptico. Entiendo completamente. Si alguien dijera que tiene pruebas de algo así, yo también querría verlas y me parecería extraño no poder encontrarlas. Ahora lo entiendo. Por eso digo que comprendo si dudas de que tomé la foto. Sin embargo, espero poder probártelo porque la imagen era muy nítida, no como si fueran personas reales. Definitivamente, la cantidad de detalles que se veían era asombrosa si mal no recuerdo. Lo que más deseo es encontrar esa foto otra vez. Ni te imaginas. De todos modos, nuestro viaje terminó y nos despedimos de ellos. Ambas estábamos muy tristes. Nos habíamos vuelto amigas de ellos, tanto como se puede serlo a los 11 años, armadas con un tablero Ouija, en un sueño. Un año más o menos después, otra amiga mía consiguió un tablero Ouija. Ahora me doy cuenta de que fui una terrible influencia. Llamé a Jane y contactamos con ella. Intenté saber de ella de vez en cuando a lo largo de los años. Su historia me partía el corazón, y sigue haciéndolo. Era diferente con Jane que con los otros dos espíritus. Todos ellos transmitían amor, y yo sentía una fuerte sensación de protección por parte de ellos. Usamos el tablero Ouija todo el tiempo durante ese viaje, y recuerdo que nos dijeron que los malos espíritus intentaban atravesar, pero ellos los bloqueaban. Los malos espíritus estaban atados a la cabaña, pero no podían hacer contacto directo a menos que tú los ayudaras. El tablero Ouija era el cebo. Aparentemente, mucha gente había mordido el anzuelo antes que nosotros y tuvo terribles experiencias por ello. Pero como Emma y yo solo habíamos llamado a espíritus buenos muy específicos, obtuvimos a los 3 primeros, y ellos bloquearon a los malos. Recuerdo que los malos casi logran contactarnos, hubo una especie de lucha. Dios mío, hasta ahora que acabo de escribir esto no me doy cuenta de lo que realmente sucedió, esto me voló la cabeza. Hubo una lucha. Recuerdo que nos dijeron, Emma y yo estábamos asustadas. Pasó algo extraño que paró rápidamente. Los malos fueron bloqueados, pero tuvimos la sensación de que no podían retenerlos para siempre. Era como si estuvieran sosteniendo esa puerta cerrada con todas sus fuerzas solo para pasar tiempo con nosotras. Me dio la sensación de que no habían interactuado con otros niños en mucho, mucho tiempo, y también eran realmente buenas, como ángeles. El espíritu de Jane era el más fuerte. Tenía una luz blanca más brillante, como luz de estrellas, a su alrededor. Más tarde supe que era una gran filántropa y pequeña activista.
Todavía siento que habría hecho muchos cambios si hubiera seguido viva. Nunca entenderé por qué la arrebataron de este mundo con una luz tan brillante. Es difícil explicar a los otros dos. También eran luces, pero para mí parecían fantasmas. La presencia de Jane era más fuerte de alguna manera. Su energía y amor eran tan fuertes que se podían palpar. A veces me preguntaba si el mundo simplemente no estaba preparado para ella todavía. Su luz era una de las que cambiaría el mundo. No estábamos lo suficientemente evolucionados para alguien como ella, todavía no. En fin, esta es mi historia. Más bien una novela, así que pido disculpas por la extensión. Al menos he podido compartir esta historia y también darme cuenta de algunas cosas sobre esta experiencia, así que creo que tengo mucho que procesar aquí. Gracias por escuchar. Sucedió hace unos años, cuando era más joven y más tonto. Estábamos allí, una noche de domingo, Laura, Tom y yo, todos en nuestros 20s, buscando algo para sacudirnos el aburrimiento. Tom vivía en ese momento en una casa vieja, que supuestamente tenía una historia espeluznante. Era muy barata, así que no parecía importarle. De todos modos, no tenía dinero para mudarse. El inquilino anterior había fallecido hacía unos 10 años, lo que honestamente siempre nos daba un poco de miedo. Aquella noche, estábamos tan aburridos y con pocas cosas que hacer que Laura sugirió usar un tablero Ouija para intentar contactar con el inquilino anterior. Ninguno teníamos uno, pero Laura sabía cómo hacerlo, así que nos pusimos manos a la obra. Yo no estaba muy convencido, pero después de un poco de insistencia, acepté. Tom, siendo Tom, estaba totalmente de acuerdo sin pensarlo dos veces. Bajamos las luces, creando una atmósfera sombría más por aburrimiento que por otra cosa, y nos reunimos alrededor del tablero de papel hecho a mano. Colocamos nuestras manos suavemente sobre la moneda que usábamos como planchette. El aire estaba cargado de expectación. Laura comenzó: si hay alguien aquí, danos una señal. Pasaron minutos, y estábamos a punto de rendirnos cuando la improvisada planchette se movió repentinamente. Intercambiamos miradas de asombro. Esto estaba sucediendo realmente. Yo pregunté entonces: ¿quién eres? Respondió deletreando: Sou Sou. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había oído hablar antes de ese nombre, una supuesta entidad malévola conocida por atormentar las sesiones de Ouija. El planchette improvisado comenzó a desplazarse por el tablero en forma de ochos de manera descontrolada. El pánico comenzaba a apoderarse de nosotros, pero intentamos mantener la calma. Laura, con voz temblorosa, preguntó: ¿por qué estás aquí? La respuesta, deletreada letra a letra, fue: oscuridad. Eso era inquietante. ¿Puedes decirnos más?, intervino Tom, tratando de ocultar su inquietud. El planchette comenzó a moverse más rápido, casi a la fuerza, deletreando frases perturbadoras y haciendo el patrón de ochos. Mencionó cosas sobre sombras, muerte y querer entrar en nuestro mundo. Pude ver el miedo en los ojos de Laura y Tom palidecía cada vez más. En un acto de valentía o pura estupidez, solté sin pensar: ¿eres bueno o malo? La pregunta quedó flotando en el aire mientras un silencio escalofriante se apoderaba de la habitación. De repente, el planchette comenzó a moverse con una intensidad espeluznante, deletreando: maldad. El miedo nos paralizó mientras la habitación se volvía más fría y oscura, a pesar de la ausencia de cualquier fuente de luz externa. Unas voces susurrantes llenaron el aire, erizándonos la piel. El tablero Ouija parecía cobrar vida propia mientras la planchette se movía frenéticamente, formando siempre el mismo 8.
Una presencia amenazadora parecía rodearnos, o al menos eso sentíamos, mientras la temperatura bajaba. Con una mezcla de miedo y emoción nos dimos cuenta de que, sin quererlo, habíamos invocado algo. Sombras oscuras danzaban en las paredes, y una voz gutural emergió del tablero, pero no podíamos entender qué decía. Rápidamente intentamos cerrar la sesión, pero lo que sea que controlaba el tablero se resistía a nuestros esfuerzos. Parecía cobrar fuerza, y la habitación logró oscurecerse aún más. En un mensaje final que nos heló la sangre, el tablero deletreó: no hay escape. Pero con el paso del tiempo, el tormento no continuó. En su lugar, sentimos una escalofriante sensación de ser observados por entidades invisibles. Las sombras seguían moviéndose misteriosamente, susurros de desesperación parecían resonar en la oscuridad. Después de eso, nuestras vidas se convirtieron en una pesadilla viviente. Seguimos experimentando esas sombras moviéndose y susurrando en nuestras propias casas durante semanas después de la sesión. No era solo yo perdiendo la cabeza, todos lo estábamos experimentando. En medio de la noche, llamaban a nuestras puertas y ventanas. Las sombras parecían moverse por nuestras habitaciones, y siempre estaban esos susurros cuando estábamos solos. Desesperados por librarnos de la entidad, buscamos la ayuda de un sacerdote. Ninguno de nosotros era religioso en ese momento, pero no sabíamos qué más hacer. Durante unas cuantas sesiones, el sacerdote rezó por nosotros y realizó algunos rituales. Para ser honestos, no sé realmente qué hizo, pero pareció funcionar. Nos regañó por haber usado ese juego, pero al final, fuimos liberados de la entidad. Quedamos agotados después de aquella experiencia. Habíamos escapado por poco de las garras de esa entidad, y gracias a la intervención del sacerdote, nos libramos de su tormento. Jamás volveré a tocar un tablero o ouija en mi vida.